y poner la, este, ah, o sea, el parámetro como tal, la variable. Porque si nada más lo ponen así, pues realmente no tiene, o sea, si por ejemplo solo ponen nada más el puro valor y ponen densidad de usuario, pero no ponen la variable que están utilizando, este, o sea, si no ponen, por ejemplo, aquí lambda, es lambda c igual a, pues no, o sea, no tiene sentido porque tendrían que volver a revisar la parte de arriba. Entonces, pues, tienen que hacer eso, agregarle todas las, mm, porque, por ejemplo, se ve raro, por ejemplo, que aquí pongan 2pi densidad celular, cuando pueden poner nada más densidad celular, eh, el nombre de la variable y el valor. Y aquí pueden poner nada más densidad celular igual a este, la variable, no al nombre como tal, sino nada más ¿cuál? A ver, ajá, a ver. No me deja abrirlo, me dice que necesito permiso para acceder al elemento. Lo mandaste como SharePoint, ¿no? A ver, voy a descargarlo, a ver si me deja. Sí, no me deja abrirlo, me dice que tengo que, a ver si. Ah, que no sé, como lo, sí, tampoco, porque me dice que está enlazado con tu cuenta de alumno del IPN. Entonces me dice que necesita permiso para acceder a este elemento y me aparece arriba correo IPN-mysharepoint.personal alumni IPNMX. Y dice que está acceso denegado porque no estoy dentro de la institución de. A ver, dejar si lo puedo abrir entrando con. Sí, mejor, porque tampoco me deja copiar o sea, como que está bloqueado para mí, como externo, porque no me deja. Ajá, así como lo pusiste, bueno, como lo mandaste mm, bueno, la primera parte está bien, ¿no? De que el R y el A está bien, no hay ningún problema en radio de la celda, área bueno, aquí nada más, acuérdense que la primera tiene que ser mayúscula y aquí que les dijo a Barrio que tenía que ser área de servicio. Entonces, solo para que no tengan eso. Pero, por ejemplo, aquí aparte de densidad de usuarios, o sea, está bien. Aquí igual, aquí, bueno, no son datos como tal, son parámetros. Parámetros para distribuir los usuarios. Ok, entonces, casi como lo lo mandó ahorita Alexis, está bien. O sea, por ejemplo, ahí parámetro de la distancia celular, está bien el nombre.
Nada más les digo, solo hay que agregar la variable. Por ejemplo, ahorita como la agregó está bien. Y en este caso, esta variable es precisamente esa, la de la sigma. Que la puso como sigma. Ok. Luego, bueno, obviamente aquí también les falta, tienen que checar porque tienen varios errores de ortografía. En el número les falta. De hecho, se repite mucho eso de número, les falta. Igual, entonces aquí, por ejemplo, número promedio de usuarios, igual como lo puso eh, Alexis está bien, N de prom está bien. Y parámetro de distancia, o sea, todo lo demás está, o sea, tal cual así lo puso este Alexis está, bueno, lo tiene que cambiar aquí. Ok, otra cosa que, bueno, igual aquí potencia de transmisión máxima, como lo pusieron, que creo que era PC Max. O sea, tal cual lo puso Alexis, así tienen que ponerlo ahorita ahí. Eh, luego, por ejemplo, también, o sea, está bien también que pongan valores, pero en general también les falta poner que buenos valores los van a variar. Por ejemplo, aquí exponente de pérdidas, alfa igual. Luego también aquí está medio raro porque, miren, lean esta, alguien lea eh, aquí, esta frase, este párrafo. No sé quién lo pueda leer. Yo, si A quieren. ver. Ujú. Para colocar de manera uniformemente y aleatoria los puntos que representan nuestros usuarios device to device, transmisor y receptor, usuario solar y usuarios IoT, usamos coordenadas polares, ya que en el caso de usar coordenadas cartesianas, X y Y, al querer poner un punto en el borde de nuestra área de servicio, se saldría de ella, y es por eso que hacemos uso de las coordenadas polares. Al final, para colocarlas en el área de servicio, se hace la conversión de coordenadas polares a rectangulares, para que así sea un poco más fácil ubicar las coordenadas dentro de nuestra área de servicio. Entonces, o sea, vean esta parte, dice, ya que usar coordenadas por cartesianas al querer poner un punto en el borde de la celda, se saldría de ella y es por eso que hacemos uso de las coordenadas polares. Luego, o sea, al inicio dicen que para colocar los usuarios usan las polares, pero después dicen que son mejor en lugar de las cartesianas, pero después usan las cartesianas para poder poner los puntos. Entonces ahí sí deben cambiar la redacción porque está raro, porque es como, primero dicen que no van a usar las coordenadas polares, digo cartesianas, y luego si las van a poner. Entonces aquí también les falta la parte de la justificación de que la distancia y el ángulo ya están definidas para áreas circulares, que es esta de aquí. Luego, bueno, entonces tienen que checar esa parte aquí, la redacción. Luego también, para colocar cada uno de los puntos nos ayudamos con el proceso puntual de Poisson. El proceso puntual de Poisson todavía no entra ahí. El proceso puntual solo, acuérdense que el proceso puntual lo único que es que el número de puntos sigue una distribución de Poisson. La distribución del punto en sí, eso no tiene nada que ver con no sale cualquier punto, sea proceso puntual de Poisson, de Ginebrio, el que sea, todos se distribuyen igual, o sea, en radial y en angular. Entonces esa parte aquí no va, entonces también esa parte no la confundan. Y igual aquí también les había comentado que tienen que agregar lo de el método de la transformación inversa, porque hice una para obtener el ángulo y otra para obtener la distancia, y a continuación se muestra cómo se tuvieron dichas fórmulas. Pero dichas fórmulas, ¿de dónde, o sea, para qué son? Entonces aquí les falta poner eso que es el método de la transformada inversa para poder distribuir el ángulo y el radio de la distancia. Igual, por ejemplo, combinan varias letras, por ejemplo, aquí lo ponen en cursiva y aquí la ponen en itálica normal y en otra es en itálica R, U y acá también, por ejemplo, R es minúscula, es cursiva y U también y aquí la ponen como normal. Luego, igual. O sea, el hecho de que nosotros le llamemos PAT loss, si realmente existe un término en español que son pérdidas por trayectoria. Entonces, como tal, usen el término pérdidas por trayectoria y nada más le pongan PAT loss y bueno, aquí también es separado o con un guión. Aquí.
No es necesaria, no como tal, no es en cada una de las comunicaciones, sino que son enlaces. O sea, la comunicación es la tecnología, es el enlace en sí. Tu esposo tiene de los enlaces. Por ejemplo, aquí también estará la fórmula, tiene que poner, no sé, un pat loss o algo igual a eso. Igual también les decía que aquí tienen que poner una fórmula general, que es el poner la alfa, ¿no? Un valor y ya después decir que ponen un exponente de 2. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen valores específicos, entonces, pues, ¿para qué hacen después un análisis paramétrico? Aquí, por ejemplo, también, ese es el problema que encontré en general, les falta como ser más específicos en los términos, o sea, más formal, porque ya tiene un paquete que nos ayuda con las variables aleatorias. No es que nos ayude con las variables, sino nos facilita, bueno, nos ayuda la generación de números aleatorios que representan las variables aleatorias, pero como tal no nos ayuda con las variables aleatorias, entonces eso también deben tener cuidado. Mm. Es que, mira, por ejemplo, luego está muy raro porque también les falta como orden, porque mira, aquí aparecen las polares, luego calculan el path loss y luego otra vez se regresan a las partes de las coordenadas, porque dice, ya cuando tenemos las coordenadas polares, las convertimos a rectangulares con las fórmulas 21, bueno, aquí está mala fórmula, ¿no? Son 11 y 12, para así colocarlas en nuestra área de servicio. Entonces, esto debería ir antes del path loss. Mm. Aquí, por ejemplo, no es como que saquen, sino realmente están, o sea, eso es a lo que me refiero, que los términos que utilizan son términos raros, porque aquí no es como, realmente ustedes no están sacando el ángulo, lo están generando. Tapecho ni lo calculan, lo generan como tal, porque lo generan con esta expresión de acá arriba. Y igual también la distancia, que es el radio, también la generan con esta. Entonces, ¿qué? Aquí les digo, aquí les falta esta parte de las coordenadas polares, aparte de la justificación que pusieron que está bien, también decirle que ya están caracterizadas para regiones circulares. Y ahí tienen que ponerla. De hecho, eso me preguntaron y no lo pusieron porque lo de las CDFs tendría que ir aquí, que sería la de esta y esta, en ángulo y en radio. Aquí igual los acentos, tengan cuidado porque les faltan muchísimos acentos en número. Aquí, patlos no es junto, si van a usar las palabras con el guión. Aquí, por ejemplo, también esta parte de MATLAB nos ayuda con esta distribución ya que tiene paquetes referentes a ella. Ahí también tienen como la redacción, o sea, MATLAB ya tiene el paquete que nos ayuda a generar números que tienen esa, o sea, deben tener mucho cuidado con los términos que utilizan porque pareciera ser que MATLAB ya genera, o sea, como tal la distribución, pero no, genera números aleatorios que siguen esa distribución, entonces deben tener este cuidado. Esa parte, igual aquí path-losses. El término no es corrido, es con diagonal. O sea, igual, por ejemplo, aquí les falta toda la parte de los desvanecimientos. O sea, aquí lo único que hicieron hasta aquí, en esta parte está bien, les digo, a excepción de que tienen que checar los acentos en números y poner aquí justo lo que mandó Alex y lo tienen que poner aquí. Y ponen, haz de cuenta que miren, el título es dinámica de la simulación y lo único que muestran aquí es la pura posición de los usuarios, nada más. Le falta agregar la parte de los desvanecimientos de cada enlace, le falta agregar también la parte de, aquí lo único que ponen es el path loss y la posición. Les falta agregar los desvanecimientos, les falta agregar el cálculo de la CIR y les falta agregar el cálculo de la probabilidad, de la capacidad y de el outage. Entonces esta parte está incompleta, la tienen que completar, porque lo único que pusieron aquí fue la pura posición o distribución de los usuarios, pero en general habla de toda la dinámica. Otra cosa también, eso desde la vez pasada también lo había visto. Tengan cuidado, y eso, porque eso sí se los va a decir Abarca. Miren, por ejemplo, aquí ponen GC, como G es la letra y C es la letra. Y por ejemplo, acá arriba lo ponen como subíndice.
Por ejemplo, aquí miren, GC. Si se dan cuenta, la G es la letra y la C es el subíndice. Aquí también GC, PC y D. Y luego más adelante ya lo empiezan a poner como una letra también, entonces eso también deben tener cuidado, no, o sea, es que, o sea, si subíndice lo tienen que seguir usando, por ejemplo, aquí miren, Muse, por ejemplo, otra cosa también que eso también se les había dicho ya. Por ejemplo, aquí PC la están poniendo también como si fuera una letra y es subíndice. Aquí también es subíndice, aquí sí lo ponen como subíndice, aquí también, por ejemplo, aquí ponen que se llama Muse, ¿ok? Aquí MUDI, luego acá MUI. Por ejemplo, aquí DB es subíndice también. Y por ejemplo, cuando hace, eso también se los había puesto como comentario, porque por ejemplo, cuando le llaman MUSEI y aquí ahora le llaman ya UC, entonces ahí deben tener cuidado porque si usted dice no sé, pues yo no sé qué parámetro es el que es UC, porque acá ustedes, se supone que por eso hicieron la tabla para que no se perdieran cuál era aquí le pusieron MUC, entonces este de acá tiene que ser MUC, no UC. Les digo, me acuerdo que se los había dicho, creo que desde la primera corrección que les había hecho. Y también se me había pasado verles a decir, ¿por qué no me dejan? Porque realmente, el hecho de que se llame en porque eso lo noté porque la otra vez, como se basaron mucho en la simulación para ponerlo, o aquí pone la variable como se llama en la simulación, pero en la simulación pues no puedo poner new. Entonces aquí también no es usted tiene que ser new C. Aquí no es GC, sino G subíndice C. Ok, también miren, aquí por ejemplo lo ponen con cursiva y aquí lo ponen como si fuera normal y tampoco es. Eso sí me acuerdo que se los puse también aquí, es mu C, bueno, mu subíndice C, G subíndice C, G subíndice C, mu subíndice C. Aquí también mu subíndice C, aquí mu subíndice C. O sea, tienen que checar toda esa parte. En el alfa está bien. Por ejemplo, aquí no entiendo por qué dice variando alfa si tienen la letra alfa. Es alfa como tal. Igual también acá también no sé por qué pusieron aquí arribita. ¿Por qué le pusieron alfa en letra? Si tienen, o sea, literal en letras, aquí. Aquí donde lo vi hace poco, lo acabo de ver ahorita. Se lo perdí. Ahí, alfa. No sé para qué lo ponen si ya ponen aquí la letra. No, esto ya no es necesario. Bien, entonces, bueno, les falta agregar entonces aquí la parte de desvanecimientos, cálculo de la CIR, probabilidad de transmisión exitosa, cómo se calcula la probabilidad de outage en la simulación y la capacidad. Aquí les falta cambiar las letras estas por mu subíndice C y aquí la G por CG subíndice C. Donde más había otra cosa que también les había. Por ejemplo, como aquí sí pusieron no sé, les digo, hay unas que sí lo hacen, otras que no. Por ejemplo, aquí sí pusieron lambda subíndice C. Aquí también sí respetaron bien la lambda. Aquí, por ejemplo, aquí ya no respetaron la PC, cuando aquí en la tabla sí respetan como P subíndice C. Okay. Aquí tampoco la respetaron, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Les digo, sí me acuerdo que se los puse como comentario ahí aquí sí respetan, aquí sí. Lo raro es eso, es que en unas sí respetan y en otras no respetan. Entonces, esa parte también. Y también respetaron, pero acá también, y también, y no va junto a separado. Ok, entonces, bueno, de manera general esas son mire, por ejemplo aquí, bueno, sí respetaron el subíndice, pero pusieron no, digo, yo entiendo esa parte que se basaron en la simulación,
pero deben respetar la simbología. Precisamente por eso la tabla que les pedí era para eso, para que se respetara la simbología que pusieron acá arriba. Esta, la notación, se sigue utilizando, porque aquí ya está definido qué es cada uno. Pero imagínense, yo me quedo con que el desvanecimiento del enlace BC al UC es mi UC, después me ponen ustedes UC, pues yo ya no, o sea, entonces, ¿de qué es ese enlace? Ok, entonces, bueno, eso de manera general, igual aquí les digo, les falta agregar esa parte de los enlaces, la CIR, todo lo demás, y ya. Ok, entonces, porfa, agréguenlo para que me lo manden para ya revisarlo de manera completa. Le digo, es que la que se tienen los primeros 3 capítulos está bien, pero igual el 4 y el 5 son los que deben quedar mejores. Entonces deben cuidar esas inconsistencias. ¿Por qué? Porque ahorita ya no tienen como mucho margen de error en que, aquí me equivoqué en cuanto que no, que puso esta letra y es otra. Porque eso sí, ahora que les dé la tesis, le den la tesis abarca, sí lo va a revisar bien a detalle. Y por ese tipo de cosas se los va a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado con otros que he trabajado también que ese tipo de cosas regresa a la tesis. Entonces, para que no les pase. Y creo que era todo. Lo demás está bien, lo de los valores. Aquí, por ejemplo, miren, aquí le ponen desvanecimiento de la interferencia generada por los enlaces IoT con respecto a y le ponen UI. Y acá arriba, ustedes dicen que este parámetro se llama MIUI. Si se dan cuenta, entonces esa parte de inconsistencias lo noté. Igual, chequen ¿cómo se llama? Traten de mejorar la redacción. La redacción, aunque pues no la mejor, yo les voy a hacer, ¿cómo se llama? La corrección en esa parte. Pero lo que es que sí deben tener cuidado por cómo ponen las cosas. Porque no es como que MATLAB me va a dar la distribución, me va a generar números aleatorios con distribución específica de Poisson. No para los desvanecimientos de exponencial negativa. Sí, y Jair, nos habías comentado ahí, creo que de una de CDF, ¿no? Pero ¿dónde debe de ir? esta es la que me habían preguntado la vez pasada, por ejemplo. Aquí. Mm, Aquí antes de poner todo esto, bueno, esa parte que está bien. Aquí. Tienen que poner, mm, pues, ok. Y, y es por eso que hace aquí. Por lo que. Ajá. Además, aquí. Además de que eh, ya se pone, ya. En la literatura ya se encuentra la PDF para eh, el radio y el ángulo. Ah, y después de eso ponemos lo del método de la Ujú. transformada inversa, ¿no? Ah, ok. Antes de un punto distribuido uniforme y aleatoriamente en una región circular, las cuales se presentan a continuación. Y ya ponen la CDF, que sería, por ejemplo, la CDF de el radio, ¿no? FDR,
el ángulo R igual a, y ya, que es esta, ¿no? La de... Y aquí, R2, ¿no? Igual ponen la del ángulo y ya. Esta parte, esta parte que ponen aquí la final, ya no es necesario porque aquí lo especifican. Ya cuando tenemos las coordenadas polares, las convertimos a rectangulares con las fórmulas y así colocarlas en nuestras áreas de servicio. Entonces ya esta parte que estaba, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo de lo que decía aquí, que quité. Ok, y ya obviamente aquí, precisamente con esta, de decirle, para colocar, realmente aquí no nos ayuda en el proceso puntual, sino nos ayudamos del método de la transformada inversa para generar números con distribución aleatoria que tenga la de arriba, bueno, la CDF de arriba y el ángulo, así tal cual lo pone. Ok. Entonces, porque si no estas fórmulas de dónde salen, entonces aquí tienen que ser como más concretos en esa parte. La CDF, luego el método de transformada inversa. Aquí explicarlo un poco, de hecho, usen hasta la definición que viene en Wikipedia de la transformada inversa, está bien. La pueden pegar de ahí. Ok, pero en general es eso, lo digo, lo demás está bien. O sea, son detalles de redacción que tienen que cuidar los acentos, de las variables que tienen que coincidir y agregar aquí la parte de los desvanecimientos, cálculo de CIR, porque si ponen la de path-load, cálculo de la CIR, probabilidad de transición exitosa, probabilidad de outage y capacidad. Nada más de manera general, así como lo hicieron aquí, está bien, les digo, solo pongan. E igual, esta frase la utilizan mucho. MATLAB nos ayuda con esta distribución. No es que nos ayude con esta distribución, nos ayuda a generar números con una distribución específica. Lo que nos genera son los números como tal. Ok, hasta ahí creo que ya. ¿Dudas, preguntas? Bueno, la de la transformada inversa es la de FR en paréntesis R. Ajá. Ah, ok. Esa, Es la esa de es la que esa, vimos ¿no? ajá, esta es igual a, la transformada inversa es la que hicimos ese día en el Sinvestar, cuando fueron, que Sí que la pertenece a 0, R, ¿no? Del radio. ajá. Y Sí, o luego sea, de de manera ahí, general, o sea, también algo que veo es como que a veces lo ponen como muy específico, o sea, lo que todos estén haciendo, pero no, ese método es de manera general y de manera general es que tú tienes la CDF de una función, la puedes igualar a una variable aleatoria uniforme, que es lo que hacen aquí. Y luego, cuando tú tienes la CDF le igualas a una variable aleatoria, esa es una transformación inversa. La transformación inversa, ¿qué es? Es despejar R. Entonces, ya que despejas R, puedes generar una variable, bueno, a través de una variable aleatoria uniforme, puedes generar otra variable con una distribución específica, que en este caso sería con esta distribución y con esta distribución. Es lo que hacen aquí. Pero les falta explicar un poco, o sea, qué es eso. Porque aquí, o sea, aquí les pueden preguntar, bueno, ¿y esto para qué se hace o eso qué es? De hecho, eso realmente es el método de la transformada inversa. O sea, de manera general, el método de la transformada inversa te dice que teniendo una distribución uniforme y la CDF de otra distribución, tú puedes generar números aleatorios de esa otra distribución que tenga como base una distribución uniforme, que es lo que hacen aquí. Porque esta distribución, pues no está en MATLAB, y esta distribución tampoco está en MATLAB porque es una distribución específica. La distribución que sí tiene MATLAB es la uniforme. Entonces, como yo sé que ya tengo una distribución uniforme en MATLAB y yo quiero otra distribución que no existe en MATLAB, tengo que aplicar el método de la transformada inversa para obtener variables aleatorias, obtener una variable con una distribución específica, que en este caso es la de R cuadrada entre R cuadrada mayúscula y la de teta entre 2pi. Ok, eso es lo que les digo, ya habíamos visto. Y O ahí sea, no le tienen que, agregamos la variable aleatoria, la de pertenece a 0,2pi. bueno, sí, obviamente tienen que decir que una variable aleatoria uniforme, aquí por ejemplo, una variable aleatoria con distribución uniforme, por ejemplo, de 0 a 2pi aquí. Que diga de 0 a 1, ¿ok?
Entonces, como aquí va de 0 a 1 el uniforme, pues evidentemente esto va de 0 a 2pi. Como esto va de 0 a 1, pues evidentemente este va de 0 a r. ¿Ok? ¿Qué más? Pero sí tienen que explicar un poco más. Porque si igual si lo ponen así de manera muy general, pues igual van a pensar que no, realmente no tienen ni idea qué fue lo que hicieron ahí. No, bueno, yo me refería, Jair, en la que pusiste ahorita, en la de r al cuadrado entre r al cuadrado. Bueno, ahí Sí. yo tengo aquí la fórmula que pertenece a entre corchetes Sí, 0,2pi, y luego de ahí lo despejamos, o sea, despejamos no, esa variable aleatoria. este es el radio. O sea, lo pueden poner de varias maneras. Una como se los puse allá y la otra puede ser así como lo voy a poner ahorita. De 0, no puede, de 0 menor igual, r menor a r. Es decir, que la variable aleatoria r va desde 0 hasta r para el radio. En el caso aquí cuando pongan la del el ángulo sería 0 ¿por qué? ángulo 2pi. Ajá, exactamente. Porque sí, o sea, deben tener como a lo que voy, que pues tienen que ser más específicos. ¿Por qué? Porque deben poner, o sea, lo que pongan ustedes debe tener coherencia. Porque, por ejemplo, aquí si ustedes ya saben que esa va desde, como dice Rodrigo, de 0 a 2pi, obviamente cuando te aplique este método de la transformada inversa, la variable resultante que tú estás generando, pues debe cumplir con lo mismo. Coma. Y como dice Rodrigo, ¿no? De 0. Y normalmente luego uno de los dos tiene que ser cerrado y el otro tiene que ser abierto. El que ustedes quieran, eso no hay problema. Nada más que tenga que uno abierto y otro cerrado. 2pi. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esta CDF va de 0 a 2pi, de 0 a r, que es del origen al radio, al borde de la celda, y el ángulo pues va de 0 a 2pi. Entonces ya sabemos que esas son las CDFs que caracterizan la distancia que hay de un punto al origen, y este es el ángulo que hay de ese punto respecto a la horizontal, o hacia el eje, respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, ya con esto, evidentemente dice, bueno, una vez que usted tiene que poner aquí, una vez que ya tenemos como ya tenemos la distribución del ángulo y del radio de cualquier punto distribuido uniformemente, a eso tienen que hacer énfasis, que es dentro del área, dentro de una región circular. De hecho, aquí como lo puse en una región circular, si quieren ser más específicos, de radio R. Y ya. Y luego, una vez, y ahí tiene que poner que con la CDF y utilizando el método de la transformada inversa, a continuación se va a explicar cómo se generan los números aleatorios con esa distribución específica. Y luego tienen que decir aquí, partiendo de una distribución uniforme, distribuida uniformemente, va a haber redundancia de 0 a 1, utilizando el método de la transformada inversa tenemos, y ya, tienen esto, que es igualar uno a la otra, despejar y ya. ¿Ok? Y aquí pues ya se vería aleatoria con este uniforme de 0 a 1. ¿Ok? Y obviamente pues ya ponen que la resultante, como ahí tienen que explicar, como u va de 0 a 1, pues en la primera fórmula, ¿de dónde a dónde va a ir teta? ¿De 0 a 1? Bueno, de 0 0 a a 2pi. 1, ajá, exactamente, de 0 a 1 por 2pi, va de 0 a 2pi. ¿Ok? Y luego aquí, como u va de 0 a 1, pues la raíz va de 0 a 1, y por lo tanto r de dónde a dónde irá? Pues de 0 a A 1. r, ¿no? R. Que coincide con esta. O sea, sí me refiero que deben tener cuidado, porque son cosas así, parecen ser detalles, pero el hecho de que ustedes los pongan quiere decir que entendieron que se está cumpliendo esas condiciones. Ok, este está bien, les digo, este también está bien, no hay ningún problema. Aquí nada más especificar que R es la variable aleatoria que generaron aquí, que me generaron mediante 9. Y teta es la variable aleatoria que generaron con la ayuda de 8. Y ya con la 8 y la 9 es que obtienes X y Y. Y aquí falta también especificar esa parte de que X y Y como tal no está
no está definida en la literatura, sino que normalmente se define el ángulo y el radio, que es ese que pusieron acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, aquí obviamente tiene que poner lo mismo que aquí arriba, de 0 a 2pi. Tiene que poner ecuación. Para que vea que pues el método que ustedes están utilizando, pues sí tiene validez. Ahí, Jair, si nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué es r al cuadrado entre r mayúscula al cuadrado? Sería Ah, porque es el área chiquita entre el área total. Ajá. Haz de cuenta que, miren, la CDF, otra manera en que lo que se puede ver es como la probabilidad. Entonces, la CDF lo que te caracteriza, o bueno, esta como tal, esta R chiquita entre R grandota, es la CDF que se obtiene de encontrar la distancia que hay del origen a un punto. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque la probabilidad va de dónde a dónde, de 0 a 1, ¿no? Solo puede ser. Entonces, suponiendo que se cumple esta propiedad, suponiendo que está en 0, 0 entre R cuadrada me da 0, una probabilidad 0. 0. Suponiendo que se vaya al límite, que se vaya a la R, ¿no? Entonces R cuadrada entre R cuadrada te da 1, que es la probabilidad total, que sería 1, ¿no? Bueno, R cuadrado entre R cuadrado te da 1. Entonces, como Sí. dices tú, es la región en la que tú estés entre la región total. Obviamente, así como explicaste tú, está bien dicho, porque haz en cuenta que esto es un poco a lo mejor más complicado de explicarlo matemáticamente, porque realmente esas regiones se les llama que son conjuntos. Aquí lo llaman, yo les digo siempre regiones, pero realmente en el sentido estricto es un conjunto. Entonces, haz en cuenta que la parte del numerador es el conjunto deseado, es el número de eventos favorables. Y el denominador es el conjunto total, es decir, el número total de eventos. Entonces, si tú tienes una región más pequeña, la tienes que dividir entre el total de eventos, que es la región total, que es ese R grandota. Entonces, obviamente, si ese radio, la región, se hace 0, pues la probabilidad es 0, porque no tengo ningún evento favorable, porque no hay una región. En cambio, si esa R minúscula se hace la R mayúscula, quiere decir que yo tengo toda la región, es decir, todos los eventos favorables. Entonces, todos los eventos favorables entre el total de eventos, pues me da 1. ¿Sí entienden esa? ¿Sí se queda como un poco más claro? Entonces, Sí. entonces todas las CDF siempre deben cumplir ese criterio de que cuando tú evalúes en los límites, te debe dar en el inferior 0 y en el superior 1. ¿Por qué? Precisamente como dices tú, la R minúscula es la región deseada y la R mayúscula representa la región total. Entonces, obviamente, como los puntos están dentro de una región circular, pues la región total sería todo el círculo, ¿no? Y la región nula, pues sería que no haya nada. Y en el ángulo es lo mismo. Sí, se nos había dado Igual. una fórmula, creo que era eventos favorables entre total de eventos, ¿no? Ajá. Hagan cuenta que esa tiene que basarse siempre en esa fórmula para interpretar las expresiones. Porque obviamente si ya sabes que es el número total de eventos, el eventos favorables entre el número total de eventos, pues primero deben partir del hecho de que la CDF es igual a la probabilidad. Así está la definición. Entonces, si esta CDF es la probabilidad, ahora recuerden la definición de la probabilidad, que es lo que dice Limón, que es el número de eventos favorables entre el número total de eventos. Entonces, si la CDF es igual a la probabilidad, pues entonces a la definición de la probabilidad, entonces quiere decir que también esta CDF es exactamente lo mismo. La CDF es el número de eventos favorables entre el número total de eventos. Y de aquí se puede ver directamente los eventos favorables entre el total de eventos. ¿Por qué queda así? Porque obviamente como son regiones, aquí arriba tendría que una pi, sería la región circular, y aquí tendría una pi r, que son las áreas, pero pi entre pi, pues se va. Bueno, se da 1, ¿no? Entonces por eso es que no aparece. Pero de manera general así tendría que ser el área de la deseada entre el área total, y ya con eso tú sacas la distribución de la distancia. Y queda un Ok. poco más, ¿ok? Sí, o sea, es bueno, si por ejemplo nos dicen, entonces, ¿cómo sacaste las distancias? Pues ya decimos que a través de la CDF
por medio de R entre R mayúscula al cuadrado. Ajá, exactamente. Y por ejemplo aquí, Y para el ángulo, pues la formulita de abajo, que es mi exactamente. ángulo que yo deseo eh, entre todos los ángulos posibles, que es 2π. Exactamente, así como lo dijiste, exactamente tienen que decirlo porque así es. Obviamente aquí donde dice una región circular, eh, tal como se obtienen y ahí pongan una referencia. Creo que la pusieron esa referencia por ahí. Mm. Ah, esta, en 66. Ok, para que también pongan la referencia de dónde la sacan. No estoy seguro si en esa referencia viene, pero creo que sí. Si no, déjenla, busco cuál es la original. Es que no me cuenta que esa referencia, la 66, las utiliza como tal, pero no las obtiene. Pero bueno, de todas formas están definidas de esa manera. Ok, y ya. Y como, bueno, como lo explicaste tú. Y hagan de cuenta que precisamente con ese criterio de que es elementos favorables entre el total, pues hagan de cuenta que yo sé que esta CDF es válida y que va a tomar, esta CDF entre qué y qué valores va a tomar, 0 y R. esta R y R, ¿no? Y de manera general, cuando ya evalúen 0 y R, va a ir de 0 a dónde? A R pequeña. Ah, bueno, ajá, exactamente, evaluado de 0 a R y exactamente como dijo no sé quién, de 0 a 1. Porque cuando yo evalúe 0 me va a dar 0, cuando yo evalúe R me va a dar 1. Entonces, si esta CDF evaluado en estos límites me va a dar 0 y 1, ese es el principio del método de la transformada inversa. Yo tengo un uniforme, ¿el uniforme de dónde a dónde va? De 0 a 1. 0, De 0 a 1. Entonces, si yo tengo una CDF que es válida y que evaluando en los límites en los que existe va a darle 0 y 1, pues yo lo puedo eliminar, la puedo igualar a otra variable aleatoria que yo sé que me da 0 y 1, que es el uniforme. Entonces, como son iguales, de hecho, evaluándolas son iguales, las igualo y ahí despejo R. Y ya obtengo esta expresión y tengo esta otra expresión. Pero parten de ese principio de que la CDF evaluada en los límites me va a dar 0 y 1. Y la uniforme naturalmente me da de 0 y 1. Entonces, si yo tengo una que me da de 0 a 1, pues yo lo puedo igualar a otra que me da de 0 y 1, ¿no? Porque es lo mismo, en sentido estricto de los valores. Entonces, yo las igualo y las despejo. Ese es el método de la transformada inversa. Ese es el principio, partir del hecho de que la uniforme va de 0 y 1 y la CDF va de 0 a 1. Y queda ya Ahí, un por poco más claro. ejemplo, si nos dicen por qué le igualaste un uniforme, eh, para que sea más fácil en la programación. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, ¿por qué la uniforme? Porque así lo dice el método de la transformada inversa. Y les va a preguntar, ¿por qué lo dice el método de la transformada inversa? Y decirle, bueno, el principio es el siguiente. Como la CDF me va a dar la probabilidad y yo sé que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, en esta CDF, cuando yo lo evalúo en los límites inferior y superior, esta CDF me va a dar de 0 a 1. Entonces, como yo ya sé que esta CDF me va a dar de 0 a 1 y esta también CDF me va a dar 0 a 1, pues yo la puedo igualar a una variable aleatoria que su rango también esté entre 0 y 1. Y de todas las variables, la que tiene un rango de 0 a 1 es la uniforme. Entonces, si yo tengo una de 0 a 1 acá y otra de 0 a 1 1, pues son lo mismo. Las igualo y las despejo. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, porque si yo quiero sacar esta distribución en MATLAB, pues no existe. Si yo quiero sacar esta distribución en MATLAB, pues no existe. Entonces, a través de este método, pues yo puedo implementar una simulación para generar números aleatorios con esta distribución y con esta distribución. Y pues se implementan de manera más sencilla. Porque obviamente hay otros métodos más complicados, pero no son tan fáciles de utilizar. Entonces esa es la razón.
¿Por qué? Porque esta distribución no existe en MATLAB, esta tampoco no existe, pero la uniforme sí existe. Entonces, véanlo de esa manera. Si yo tengo esta distribución que no existe, y yo esta que no existe, pero la uniforme yo sé que sí existe porque está implementada en MATLAB, en C, en C++, en Python, en todos los lenguajes de programación. Ok, entonces si yo tengo una que sí existe, pero las demás no, ¿qué método existe en matemáticas que me permita generar variables aleatorias basándose o que tengan como semilla otras variables aleatorias? Y ese método es la transformada inversa. Y el principio es el que les expliqué. Si una CDF va de 0 a 1, pues la uniforme va de 0 a 1, se igualan, se despejan y ya. Y con estas fórmulas yo sé que yo voy a generar números aleatorios con esta distribución y con esta fórmula yo sé que voy a generar números aleatorios con esta distribución. ¿Sí queda más claro? Sí, ya. Sí, Ok. sí. O sea, esa es la razón. ¿Por qué obviamente MATLAB? O sea, imagínense, si a pesar de que MATLAB son de los paquetes de programación más completos, no tiene todas las distribuciones. O sea, si me pregunta cuántas distribuciones hay, no sé, no tengo ni idea. Yo creo que unas cientos o miles de distribuciones tal vez. Y evidentemente, pues no todas las distribuciones están implementadas en MATLAB o en ningún otro lenguaje. Entonces, a raíz de eso fue que se buscó un método para poder generar variables aleatorias con una distribución específica basándose en otro tipo de variables aleatorias. Y la más fácil, el método más fácil es la transformada inversa. Y les digo, el principio es eso, es que la CDF es igual a la probabilidad. La probabilidad va de 0 a 1. Luego, de todas las variables aleatorias, la más fácil es el uniforme, y la uniforme también va de 0 a 1. Entonces, si yo tengo un uniforme que va de 0 a 1, y yo tengo una CDF que va de 0 a 1, pues yo las puedo igualar. Las igualo, las despejo, y ya con eso yo puedo generar variables aleatorias con la distribución que yo quiera, basándome en una distribución uniforme, que es esto que hacen aquí. Y la razón del por qué se aplica, pues es por eso, porque no existen estas distribuciones, porque por ejemplo como lo dicen más adelante, la de Poisson está implementada. Entonces, pues ya no tengo que hacer un método de transformada inversa, sino directamente yo utilizar la función. La exponencial negativa también ya está implementada. Entonces, pues ya no hace falta que yo la haga. De hecho, por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejercicio. Suponiendo que no estuviera, voy a abrir otro Word. Suponiendo que no, creo que sigue viendo mi pantalla o ya no. Sí, todavía seguimos. Sí. Voy a compartir el Word nada más. O sea, para que vean cómo funciona el método para otra distribución. Supongamos que yo no tengo que yo no tuviera la distribución exponencial negativa. Entonces le voy a poner, como quedamos que la distribución exponencial negativa lo que hace es caracterizar los desvanecimientos, y le pusieron G al desvanecimiento, le voy a poner que tengo aquí. La distribución exponencial negativa, su CDF está dado de la siguiente manera, como 1 e a la menos mu. Esa es la distribución exponencial negativa, la CDF. Bueno, obviamente aquí dejé. Ok, vamos a ver si es válida. Punto y coma, bueno, coma. Y la G va desde 0. Aquí, por ejemplo, aquí es más específico porque va de 0 a infinito, y infinito pues nunca puedes llegar al infinito, entonces es un intervalo abierto. Vamos a ver si es válida. ¿Cuánto es esta función evaluada en 0? Bueno, e a la 0, ¿cuánto da? 1. 1, creo. 1 menos 1, 0. Va, me da un valor válido. Ahora vámonos al infinito. E a la menos infinito, ¿cuánto me da? Infinito, ¿no? No. Acuérdense que la exponencial negativa se va haciendo más pequeña, entonces el infinito sería 0. Entonces 1 menos 0, 1, ¿no? 1. Entonces ya sabemos que esta CDF es válida porque te da los valores válidos de la probabilidad. Entonces yo ya sé que evaluada en estos límites, esta CDF me va a dar
0 y 1. Va. Entonces, como yo ya sé que esta CDF me va a dar de 0 a 1, pues utilizo ese mismo criterio para igualarlo a una distribución que me dé valores de 0 y 1. ¿Y cuál es esa distribución? Pues la distribución uniforme. Ok, entonces de aquí despejando, pues me queda como, esto pasa por acá, me queda 1 menos u igual a esta parte. Ok, luego, como siguiente paso, pues, ¿cómo elimino el exponencial? ¿Cuál es la operación inversa? Con raíz, ¿no? Logaritmo, ¿no? Logaritmo, bueno, No sé, con raíz, pero específicamente para el exponencial, este es logaritmo. Entonces, ¿qué es logaritmo natural? Por aquí está. Bueno, al periano. Entonces me quedaría de este lado logaritmo natural de 1 menos u igual a menos mu g. Ok, entonces vamos a ver de esta manera. Yo sé que u va de 0 a 1. ¿Ok? Ujú. Va de 0 a 1. Entonces, 1 menos u, ¿de dónde a dónde iría? Uno menos u. Ujú. Si u va de 0 a 1, 1 menos u, ¿de dónde a dónde iría? Exactamente, entonces, bueno, en 0, por ejemplo, 1 menos 0, 0. En 1, 1 menos 1, 0. Entonces también logaritmo de 1 menos u también iría de 0 a 1. Entonces, esto también podría ser de otra manera como eh, como menos 1 entre mu, nada más despejé esto para acá, multiplicado por el logaritmo natural de u nada más. ¿Por qué? Porque 1 menos u me va a seguir dando 0 a 1. Entonces, pues, ¿para qué pongo 1 menos u? Si puedo poner, bueno, aquí lo pueden poner de dos maneras, y es válido, de 0, de 1 menos u, y también es igual, esto es g, ¿no? Y lo pueden poner también como, copio aquí, lo pego acá, como nada más, así. Y ya, o sea, como yo tengo un uniforme, con esto yo ya voy a generar variables aleatorias con distribución exponencial negativa. Entonces, si ven, y pasé el mismo principio de que esto se va a volar en los límites, va a dar 0, va a dar 1, la uniforme va de 0 a 1, los igualo, despejo la variable que yo quiero, en este caso la g, lo dejo aquí y ya. Entonces, este es el método de la transformada inversa. Les digo, en caso de que no existiera, por ejemplo, C no tiene implementado la distribución exponencial. Entonces, si hubieran programado en C, tendrían que hacer esa transformación para poder tener, ¿cómo se llama? La variable uniforme. Es exponencial negativa con base a la uniforme. Digo, con MATLAB tenemos la fortuna que ya está, pero no en todos los lenguajes. ¿Ok? Quedó un poco más claro. Sí. Ok, más dudas, preguntas que creen que les puedan hacer. De hecho, precisamente esta sesión la quería para eso. Para que así como, por ejemplo, que ahorita me dijo Rodrigo, si me preguntaran eso, ¿qué podríamos responder? Para precisamente para que estemos, lo dejé compartir, estemos practicando y ustedes, bueno, responder esas preguntas que les podrían hacer. ¿Qué otras se les ocurre?
O igual puede ser incluso preguntas que ustedes tengan también, o sea, que les digan, pero como, ¿por qué hicimos esto? Digo, también es válido. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo luego hago un programa y luego no me acuerdo por qué hice eso. Entonces no sé otra que se les ocurra. O esta se lo voy a mandar ahorita, ¿no? Ahorita para que ustedes tengan ahí la base de las modificaciones que hice. ¿Qué otra? Bueno, yo en el caso de cuando definimos que los desvanecimientos siguen una función exponencial negativa Ujú, ujú, y que eso es igual a Rayleigh al cuadrado, que ya ujú, lo demostramos en los anexos y todo. ujú. Eh, bueno, igual usamos la de Rayleigh, pero esa para la distribución del usuario más cercano hacia la estación Ah, base. ujú. Y también Ajá. para otro, que no me acuerdo cuál era. Deja. Eh, ajá. Haz de cuenta que eso también les había... Bueno, sí. Perdón, la Ajá. distancia del usuario celular, receptor, digo, del device to Ajá. device receptor. Sí, sí, sí. Y mi duda es, Eh, matemáticamente, eso es, 1 entre raíz de 2pi, lambda d o lambda c, ¿no? Según el caso. ajá, ajá. Sería esta, ¿no? Ok. Haz de cuenta que es lo que yo le decía una vez. Sí, ya entendí cuál es como... Tú dudas por qué tiene la misma distribución, ¿no? ¿O cuál es Bueno, tu duda? más que nada era como confirmar si estaba bien lo que Sí, estaba diciendo. sí, sí. Sí. De hecho, también eso les causó conflicto, de hecho, también a la doctora Nancy y el maestro Abarca y al maestro Jorge de por qué. Eso sucede muy, muy, muy... De hecho, sí me sorprendió que les sorprendiera a ellos, porque eso es muy común. O sea, un fenómeno puede tener una distribución y luego viene otro fenómeno y tiene la misma distribución y son fenómenos diferentes. En este caso, coincide que, como dijo Alexis, la amplitud del desvanecimiento en voltaje tiene una distribución Rayleigh. Obviamente en potencia es una distribución exponencial, que es esto ya. Que esto que tienen aquí, si tenemos una... perdón, no estoy ¿Dónde compartiendo. estás? Ajá, Sí, sí. no estoy compartiendo. Aquí. Por ejemplo, esto. Si tenemos una distribución Rayleigh con parámetro sigma, obtenemos la PDF de una variable aleatoria y igual a la x, entonces tenemos todo esto, despejamos y al final esto. ¿Ok? Entonces, los desvanecimientos en amplitud, o sea, la envolvente, por decir de alguna manera, o la intensidad en amplitud, en voltaje de los desvanecimientos y una distribución Rayleigh. ¿Por qué? Bueno, se hicieron mediciones y la suma de componentes te da una distribución Rayleigh. Una Rayleigh cuadrada es una distribución exponencial, que es esto. ¿Ok? Esto hasta ahí, ¿hay dudas, preguntas? No, ¿verdad? Eso queda claro. O sea, es distribución Rayleigh al cuadrado, es una distribución exponencial negativa. ¿Qué pasa Bueno, con...? ¿ahí por qué se eleva al cuadrado? ¿Por qué? Porque sí, la Rayleigh como tal es en voltaje. Y nosotros estamos trabajando en qué? En potencia, ¿no? Exactamente. Y como cuando la resistencia está normalizada, pues la potencia sería el voltaje al cuadrado. Sí, bueno, sí, ok. Ajá, exactamente, es como elevar nada más la voltaje al cuadrado. Entonces, como X es el voltaje, elevarlo al cuadrado y ya me va a dar la potencia. Y por eso nos queda esto, porque estamos trabajando en potencia nada más nosotros. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ok, y ok. La parte de la distribución Rayleigh de la distancia es lo que les expliqué alguna vez, bueno, en una sesión también. La explicación así rápida es lo que les decía, que el más cercano, pues no hay otro más cercano que ese. Entonces, en esa región, pues no hay nada. Entonces, la probabilidad de que no hay nada en una de Poisson, pues es 1 a la algo. Y luego derivarla me queda esto, que es lo que tú decías. Cuando sigma es igual a 1 entre, haz de cuenta que, mira, partiendo, o sea, aunque no sean lo mismo, vamos a partir de esta. Y de esta, ¿sí?
Voy a poner aquí, te lo borro. Vamos a partir de eso. Entonces tú, sigma, ya me dijiste cuánto vale. Sí, Sigma es bueno, igual 1 entre raíz cuadrada de 2pi lambda, ¿no? por lambda, sí. Bueno. Entonces, sustituyéndolo aquí, me quedaría como 1 menos. O sea, para que veas cómo las dos tienen distribución exponencial, digo, distribución Rayleigh, aunque sean fenómenos diferentes. Ok, tenemos aquí, entonces, aquí va la definición de lo que es la sigma, que es uno entre raíz cuadrada de ¿qué? Quedamos 2. 1 entre 2pi por lambda, raíz cuadrada. Vamos a poner lambda, una lambda general, no vamos a decir ahorita como dices tú, si es celular, device to device, general. Lambda aquí va. Entonces, ya. Pues despejando de aquí, pues me queda, de manera general me queda como, obviamente aquí aplico álgebra, esto, la raíz se va con este cuadrado, este 2 se queda acá y me quedaría de manera general como 1 entre pi lambda. ¿Sí están de acuerdo? Porque bueno, es 1 entre raíz cuadrada de todo eso, al cuadrado me queda 1 entre 2pi lambda, por 2 se van los 2 y si nada más me queda 1 entre lambda. ¿Ok? Sí, 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 sí se ve. Luego utilizando el sándwich, interiores con interiores, exteriores con exteriores, bueno, extremos con extremos. Todo esto me quedaría como X al cuadrado pi lambda ajá, entre 1, ¿no? exactamente. Ajá. Ajá. Y pues como es entre 1, pues se quita el 1, ¿no? Entonces me queda así de manera general. Ok, entonces, esta es la CDF. Para sacar la PDF, como ustedes lo pusieron aquí atrás, es la derivada de. Entonces, la derivada de esa sería la derivada de. Y bueno, la derivada de eso es 2pi. Bueno, sería la derivada de lo de arriba. Que me quedaba, bueno, de pi lambda x cuadrada, la derivada de todo eso es pi lambda x por e a la menos x. Y esta, pues es esto, ¿no? Bueno, obviamente nada más que con lambda c y con dc. Ok, ¿sí ven? Entonces, por eso es que esta es una distribución Rayleigh también. ¿Por qué? Pues porque sale de una Rayleigh, nada más que sustituyendo ese parámetro sigma, pues tenemos esta. ¿Ok? Pues lo Esa vamos a poner. de 1 menos e a la, bueno, eso es la definición de Rayleigh. Esa es la Rayleigh. Ah, ok, ok. Esta es la CDF de la Rayleigh. Esta. La Acá lo ponen CDF también, de ¿no? la Rayleigh. Sí, aquí mira. La CDF de la Rayleigh está definida como esta. Ah, ok. Y sigma Es también ya está definida, que es la de sigma, 1 entre raíz de... exactamente. Sigma es el parámetro de la distancia, que lo Y definieron hasta allá eso arriba. lo sacamos en el artículo 63, ¿no? O sea, si nos dicen de dónde sacaron todo eso. En el Ah, sí, artículo, en sí, sí, la... en esta que tiene 63 y 65. Ah, ok, ok. Incluso esa ya de hecho se las expliqué ahí, se las demostré a ellos también porque no sabían por qué salía eso y ya les demostré y ya. O sea, yo me sé la demostración, ¿no? Pero también está demostrado aquí. Ok. Y por eso pues te da esta, ¿no? Que es exactamente esa. Pero, y como dices tú, como sigma ya está definida y está la Rayleigh, solo sustituí, despejé y pues para obtener esta expresión cerrada, esta de aquí acá. Ok.
¿Más dudas, preguntas? Bueno, y ahí derivas para sacar la PDF. Ajá. Y la PDF, ¿para qué la ocupamos nosotros? La PDF es para saber qué distribución tiene. La PDF para esto y para, bueno, en este caso para calcular, por ejemplo, lo de, aquí no lo hacemos como tal, pero se utiliza para calcular la probabilidad de transmisión exitosa de manera analítica. Pero sí lo hicimos para la simulación. ¿Lo ¿Por usamos en el qué? código? Sí, bueno, como tal esta no, pero sí utilizan la parte de Rayleigh y el parámetro que le da la Rayleigh es precisamente esta sigma. Sí, 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 sí. Ajá, o sea, lo que están haciendo en esta Rayleigh están haciendo esto de aquí como tal. Ah, que es el código de Ajá, Rayleigh, random, y ya pones el sigma d, ¿no? exactamente. Que es la Por eso, distancia. ajá, Ok, ok. del celular más cercano. Haz de cuenta que el celular más cercano, pues eso. Pero hagan la misma analogía con el transmisor, como del transmisor device to device al receptor, ¿con quién te vas a comunicar como receptor? Pues con el receptor más cercano. Entonces es la misma analogía de tú como estación, como usuario celular, a dónde te conectas a la estación base más cercana también, ¿no? Entonces es por eso que tanto el celular más cercano a la estación base tiene Rayleigh, como del transmisor al receptor más cercano, device to device, también es Rayleigh, Ah, sí. por ese mismo principio, porque los dos son cercanos. Por eso tienen la misma distribución, obviamente con parámetros diferentes. ¿Hay más preguntas? Sí. Bueno, yo igual respecto al código, Ajá. de cómo, bueno, hay una línea de código que no entiendo muy bien. A ver, Si si quieres, quieres. presento. Ajá. Que es bueno, aquí estamos lo de los receptores, ya sacamos teta con la transformada inversa, la distancia con lo de Rayleigh y su parámetro sigma. Y luego aquí hicimos la conversión de las polares a rectangulares. Ajá. Y aquí, por qué sumas? Aquí Ah, bueno, no entendí. O sea, aquí yo puse que mm, se suma para luego graficar, pero no sé. déjate. Porque justo estos los pone, o sea, Ajá, aquí ok. en el plot y aquí en el otro ¿Cómo? plot. Eso es geometría clásica. Es, bueno, cómo sumas o cómo cada punto tiene una posición en X y en Y, ¿no? El transmisor, esto lo voy a hacer un diagrama aquí. Así se entiende un poco más. Deja comparto. Es por eso sí es, o sea, es geometría normalita, ¿no? Ok, vamos aquí a Paint. Yo tengo un punto, voy a poner aquí un punto aquí y yo tengo un punto acá. No cambie de color. Punto acá, ¿no? En nuestro sistema este es el transmisor y ese es el receptor. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ok, Ujú. entonces, ¿cómo yo colocaría el receptor alrededor del transmisor? Yo sé, haz de cuenta que primero vamos, son dos puntos. Primero vamos a suponer, a ver, vamos a suponer que yo tengo el origen aquí. Vamos a hacer como una traslación. De hecho, es una traslación lo que se tiene que hacer. Yo tengo ahí mi origen y aquí tengo el punto, ese punto rojo que se generó. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner que este es el origen, ¿sí? O concorden. Este es mi origen con coordenadas 0,0. ¿Ok? Y este es mi receptor que yo genere de manera aleatoria. Le voy a poner Rx con coordenadas en X, Y. De hecho, no sé cómo le llamas ahí en la simulación. XRX creo le llamas, ¿no? ¿O cómo le llamas en la... Eh, Sí, XRX. XRX, ajá, Ok. Rx y Y, y en bajo RX. RX.
Ahí, va que va. Entonces, yo generé este punto así. Es la primera manera en cómo lo generan ustedes. Lo genero respecto al origen, ¿no? Pero este receptor realmente está respecto a ¿qué? Al transmisor, no al origen, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esa traslación hacia el transmisor. Y ahora, como en lugar de que ahora este receptor, en lugar de estar respecto al origen, va a estar respecto al transmisor. Ok, ahora vámonos de este lado. Yo tengo un transmisor X que tiene una coordenada en X-Tx, Y-Tx. Ok, yo tengo este transmisor aquí. Hasta ahí, todo claro. Este es el transmisor que lo generé de alguna manera, este receptor que lo generé de otra manera, y ahora lo que yo quiero poner es este receptor alrededor de ese transmisor. De hecho, desde un sentido muy estricto, este transmisor lo que tiene realmente es la siguiente coordenada. Lo tiene como Rx, tiene la coordenada de X, X-Rx, más la coordenada del origen, que sería más 0, Y-Rx, más la coordenada del origen en Y, que sería 0. Obviamente, pues como son 0 los dos, porque está respecto al origen, pues como son 0, se quitan y por eso tenemos esto de acá. Entonces, si yo ahora en lugar de tenerlo respecto al origen, lo quiero tener respecto a un transmisor que tiene unas coordenadas específicas, por eso es que ahora el receptor le tendría que sumar la coordenada respecto al punto que yo quiero que esté. Por eso es que sería X-Rx más X-TX, porque ahora en lugar de estar respecto al origen, lo voy a poner respecto a un punto, que en este caso es el transmisor. Entonces, Y-Rx más Y-TX. ¿Sí quedó claro? ¿O no quedó? Sí. ¿Sí? Y eso Esa porque suma como que bueno, lo hace respectivamente al otro, ¿no? ajá, exactamente. Y bueno, porque eso es por geometría. Porque cada punto lo estoy desplazando respecto a una coordenada que ya existe. Entonces, como ahora mi origen, pues ya no es este 0, 0, sino es un respecto al menos tx. Por eso es que, si quieres volver a compartir. Sí. Por eso es que ahí es x de x. Bueno, ahí donde yo le puse... Tema que fue al revés, ¿no? O sea, en ajá, vez de receptor es el transmisor. sí, sí. Aquí, bueno, aquí lo que está generando es el receptor y aquí es DTR. Aquí, bueno, aquí tuvieron que poner sí, de hecho, DTR. De transmisor receptor. Pero las primeras coordenadas que ustedes generaron fueron estas X-D2D y Y de 2D. Si te vas arriba, esas son las coordenadas del transmisor. Ahí está. Ujú. De Ajá. transmisor y luego le sumas el receptor La del que receptor, ¿para lleva qué? respecto. Ajá, porque vas a mover el receptor respecto al transmisor, porque así está realmente. No ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la X-D2D y Y-D2D, pues son coordenadas respecto al origen. Y yo generé mi coordenada del receptor de XRX y YRX respecto al origen también, pero ahora quiero moverla respecto al transmisor, por eso hago esta suma, que es lo que yo hice en mi diagrama. ¿Por qué? Porque en geometría cartesiana, si tú quieres sumar la posición de dos puntos, es la posición del punto 1 más en X, más la posición del punto 2 en X, la posición en Y del primer punto, más la posición en Y del segundo punto. Eso es así, es de manera analítica, así existe. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues bueno, la coordenada en X del primer punto, que es el transmisor device to device, más la coordenada en X del segundo punto, que es el receptor, en X. Luego en Y es
la posición en Y del primer punto, que es el transmisor, más la posición en Y del segundo punto, que es el receptor. Por eso quedó de esa manera. Ok, sí Ya. queda claro eso. Sí. De manera general, resumida, lo único que se hace ahí es desplazas el receptor alrededor del transmisor. De manera geométrica, ¿cómo se hace? Bueno, con la explicación que les acabo de dar. O sea, lo que digo, muchas cosas de hecho son pura geometría, pues se llama geometría estocástica. Le digo, eso es así la fórmula, porque pues así las coordenadas en X con X, las coordenadas en Y con Y. Ok, más dudas, preguntas. De igual manera les puede preguntar, por ejemplo, que si en un sistema real, pues los usuarios realmente tienen una distribución de Poisson. Y la respuesta es no. Y una pregunta, bueno, entonces, ¿por qué ustedes utilizan la distribución de Poisson si en un escenario real? Decirle, bueno, porque hay muchos trabajos que han demostrado que la distribución de Poisson es una muy buena aproximación para caracterizar el número de nodos o número de usuarios en una red celular. Entonces, pues nos basamos en esa premisa, decirle evidentemente, pues conforme vayan surgiendo nuevas mediciones, pues pueden demostrar que a lo mejor no las de Poisson. Por un lado, también, ¿por qué? Porque la de Poisson, como es una distribución que tiene muchísimos años ya que se desarrolló, pues ya es una distribución bien estudiada. Entonces, como ya es bien estudiada, pues se tiene todas las propiedades. Entonces, hacer un análisis es mucho más fácil. E implementarlo también es mucho más fácil a nivel simulación incluso. Ok, les pueden preguntar eso. ¿Qué otra cosa se les ocurre que les podrían preguntar? Y que creen que no podrían responder. Bueno, esa de la distorsión de Poisson es siempre y cuando tengas tu número promedio, ¿no? A la mano. Ajá. Sí, porque si no lo tienes, pues sí sería como más complicado. Sí, o sea, si no lo tienes, tú puedes dar un valor que tú quieras. Y eso no importa. O sea, realmente, por ejemplo, si yo quisiera, a lo que voy es, por ejemplo, si yo quisiera caracterizar el número de personas que entran a una tienda, yo podría poner un número, pero no sería una buena aproximación. En cambio, si yo doy el número promedio de personas que hay en todo el día, pues yo podría generar variables aleatorias con distribución de Poisson para saber cuántos clientes habría en esa tienda en ciertos periodos de tiempo, por ejemplo. Igual aquí en la de celular, pues yo doy un valor, pero si yo no tuviera ese valor, pues yo puedo poner el valor que yo quiera, hacer un barrido, se llama, o sea, cambiar para varios valores, e igual tendría una distribución de Poisson. O sea, el número promedio solo es para caracterizar un sistema en específico. Puede ser un cualquier valor que tú quieras, pero en este caso es para caracterizar un sistema en específico. Porque, por ejemplo, si yo quisiera caracterizar el número de llamadas que entran a una central telefónica, el número promedio a lo mejor sería, no sé, 1000 llamadas, a lo mejor en una hora. A lo que voy es que ese número promedio va a depender de lo que tú quieras caracterizar con la distribución de Poisson. En este caso, como yo quiero caracterizar el número de usuarios por recursos, pues por eso dimos el número promedio de 25, por ejemplo. ¿Sí queda como claro? O sea, al Sí. final, los parámetros de la distribución son como tal parámetros y tú puedes proponer el valor que tú quieras dependiendo qué quieres evaluar. Ese es el punto, bueno, la finalidad. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? No se me ocurre otra que les pudiera. Bueno, las demás ya las hemos checado. Yo tengo una Entonces, pregunta en el sí. código. Bueno, si quieren comparto. Ujú. Ahí lo ven, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, aquí en los desvanecimientos, la fórmula sería 1 entre UDI, que UDI ya lo tenemos definido arriba. Ajá. Y luego aquí esto, bueno, el coma, no recuerdo qué significa. Bueno, ahí dale help ahí en tu línea de comandos.
la de XP, espacio, RND, ¿no? ajá, RND. Va. Y te va a decir que es bueno, súbele y te va a decir, es una función que genera números aleatorios con distribución exponencial. Y te dice que las características de la función son las siguientes. En el primer caso, dice sintaxis, sintax. XRND mu te va a generar solo un número. Ujú. Y en el segundo caso, que es nuestro caso, tú le das el parámetro de entrada mu y le das la cantidad en general te puede generar una matriz de variables aleatorias. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, no sé, si yo quisiera, por ejemplo, 9 exponenciales negativas, pues podría generar una matriz de 3 por 3 y son 9. Pero yo Ok. como quiero de manera lineal, pues yo si quiero 9 pondría 9,1. ¿Por qué? Porque eso es un vector. Entonces lo que le está diciendo ahí es cuántas variables aleatorias con distribución exponencial quieres. Por eso es el número de usuarios. ¿Por qué? Pues porque quiero una variable exponencial o un desvanecimiento por cada usuario. El coma 1 solo es para que sea un vector. Porque si tú le pones, por ejemplo, 2,2, te va a generar una matriz. De hecho, mira, Ujú. ponle, por ejemplo, ahí en tu línea de comando, Ujú. en la línea de comandos pon así, xrnd, ponle, abre paréntesis, ponle un ¿Punto? parámetro de, paréntesis, sí, junto. Ujú. Ponle un parámetro de 1, coma, vamos a hacer una matriz, 2 por 2, ponle 2,2. Dale enter. Y ahí está, te generó una matriz de 2 por 2. Ok. Entonces ahora ponle xran 1,12, ponle. 1,212 y te va a generar dos valores, pero va a ser Ujú. ahora un vector fila. Ahora dale xrnd y ahora pon 2,1 y te va a generar un vector, pero ahora va a ser un vector columna. ¿Ok? Ujú. Ah, ok. Entonces lo que nosotros estamos generando son vectores columna. ¿Por qué? Pues porque todos los demás vectores son columna. Pero realmente estamos generando en la cantidad de n usuarios de variables aleatorias. Es por eso. Ok. Y eso, bueno, nos dijiste que después de crear los objetos, los transmisores, tenemos que poner los desvanecimientos. ¿Eso Sí. cómo, o sea, cómo pondría la fórmula o No hay que poner fórmula. O no? sea, lo que le decía, no tienen que poner como tal fórmula, sino decir nada más que una vez eh, eh, que ustedes tienen o sea, lo que es más complicado como tal es posicionar los usuarios, por eso también les preguntaron eso. ¿Por qué? Porque por lo demás solo tienen que poner, pueden poner algo así como, una vez que tenemos nosotros ya la posición de cada usuario y que calculamos el path loss, el siguiente paso fue generar los desvanecimientos en cada uno de los enlaces. Los enlaces que van del celular a la estación base, en los transmisores interferentes a la estación base y de los objetos IoT a la estación base. Esta distribución, pues, es una distribución, los desvanecimientos siguen una distribución Rayleigh en amplitud de voltaje y por lo tanto siguen una distribución exponencial negativa en amplitud de potencia. La demostración está en el anexo, que es lo que pusieron ustedes ya, ¿no? Entonces, con ayuda de la función que está implementada en MATLAB, generamos números aleatorios con distribución exponencial negativa. Y ya. O sea, no tienes que poner fórmulas. En la primera parte eran necesarias las fórmulas. ¿Por qué? Porque se lleva transformación inversa, el desplazamiento y todo eso. Pero en la otra, pues no, solo decir que es exponencial negativa. No sé si quedó Ok. como claro esa parte. Sí, 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 solo sí. por explicar qué es lo que generaron, pues, Ok. como tal. Les digo, no tienen que poner fórmulas porque pues ya la pusieron que es una exponencial, están anexos. Solo mencionar que es una exponencial negativa y ya. Va, ¿Ok? ok. Sí. ¿Más preguntas? Y así con los tres, ¿no? Con Sí, HOI, exactamente. HDI, Ajá, GC. o sea, generan tres para el celular, enlace deseado, para Ujú. transmisores device to device que son interferentes y objetos IoT que son los interferentes. Ujú.
Ya después lo agregamos aquí, ¿no? Que es cuando Exactamente. generamos la relación. Ajá. Y luego exactamente calcular la señal deseada, que es la potencia celular, todo eso, la interferencia, que es la suma de todo eso, otra interferencia, que es la suma de todo eso, y ya calculamos después la CIR. Y ya con Sí. la CIR, pues dicen que para calcular probabilidad de transmisión exitosa, pues solo compararon las veces en las que la CIR estaba por arriba del umbral definido y se fue almacenando las veces que se cumplió esa condición en un contador, y con eso, pues, dicen ustedes, con la definición de probabilidades es que es el número de eventos favorables entre el número total de eventos, pues dividimos el número de veces que se cumplió que la CIR estuviera por arriba de un umbral entre el número total de realizaciones, que es NT, que es lo que mencionaban ahí. Y pues ya. Sí, lo de acá, ¿no? Ujú. Ok. Ok, sí. ¿Qué más? Sí, nada más era eso. Ok, entonces, bueno, Bueno, ya nada vamos más a... hubo una otra duda Sí. ahorita que me surgió. Después de los desvanecimientos y explicar todo lo de aquí, igual ponemos la de la probabilidad de outage y probabilidad de transmisión exitosa y la capacidad, Sí, capacidad del canal, ¿no? sí, la capacidad O de eso ya no canal, la pues ponemos. la capacidad de canal solo pueden poner que, bueno, que una vez que se calculó la CIR también se almacenó en una variable y que con la ecuación de Shannon, pues se calculó, bueno, obtuvo el valor promedio de esa capacidad. Y ya, Ok. Y ¿sí? este min igual es el de. El min es el valor esperado, ajá, Ok. o el promedio, como le llaman ahí. ¿Ah? Average es promedio, o min, que es valor medio. Bueno, average or mean value. Average es promedio, mean value es el valor medio. Ok. Sí, era todo. ¿Sí? Gracias. Para que entonces, miren, lo que hagan esas observaciones que les dije, porfa, ya les mandé ahorita ahí en el chat no, todavía no se envía, ahí está. Ya les envié. Bueno, le dan descargar y ya debería, no lo tengo bloqueado ni nada, entonces debería poder descargarlas, si no se las mando por WhatsApp también. Y y bueno, hagan esas correcciones y porfa, les pido que revisen esa parte de la tesis y el código no tanto, ahorita no me importa, más que, o sea, sí desde el sentido por ejemplo, como el Rodrigo, ¿no? Del por qué hicimos esa de sumarle, ese tipo de preguntas sí, pero también como que ustedes preguntas que tengan ustedes mismos, anótenlas para empezar a resolverlo. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión lo que me gustaría es que presentaran y empezar a hacer ese tipo de preguntas, porque puede ser que sí lo saben, o puede ser que no lo sepan. Entonces yo quiero saber si realmente no lo tienen muy claro o realmente no lo saben. ¿Ok? No sé si quedó como claro. Sí, puedes Va que van. mandarlo por WhatsApp porque si no, no me dejó ni Sí, ¿verdad? por Sí, es que entonces, descargado ni por ajá, abrirlo. sí. Sí, a mí Les, tampoco me les, deja. les digo que creo que es como tal mandarlo por aquí por Teams, porque como que lo más seguro que usted les dijo que no lo podrían descargar a través del Sinvestar, porque yo mi Teams lo tengo enlazado al Sinvestar. Y usted yo creo que lo tienen en el Poli, ¿no? Por eso no los Sí, deja ver, dejen. así era escuela. Entonces el Teams no somos nosotros. Igual las correcciones, si quieres, te los mandamos desde el capítulo 4 para ya Sí, quitar todo sí, ese sí, chorrote sí, o de sea, capítulo 1, 2 y 3. sí, el 3, o sea, lo demás lo revisé, eso está bien, el 1, 2 y 3 está bien, pero el que así debe quedar casi prácticamente impecable es el 4 y el 5, porque es donde se van a centrar ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo las estoy previendo porque ya he tenido la experiencia con Abarca, porque pues sé que es muy estricto en que las variables deben, por ejemplo, con el otro equipo, el último equipo que yo asesoré antes de ustedes, eh, para igual haz en cuenta que ellos les dieron el grado de tesis tradicional e hicieron la tesis y no les firmaron la hoja blanca hasta que no hicieron ese tipo de correcciones, la que les dije yo de que, por ejemplo, en la tabla ponían MUC y cuando explicaban ponían como UC. Entonces ese tipo de cosas se las puede rechazar por eso y les puede, o sea, el punto es ahorita que lleven la tesis lo más pulida que se pueda para que no los estén regresando. Ok, entonces el 1, 2 y 3, incluso ellos lo dijeron, no hay problema. El problema es el 4 y el 5, de hecho ya ni el 5, digo, el 4 ya como tal, sino específicamente es el 5, el de resultados.
porque hay que pulir ciertas cosas, que es lo de que quede como muy, o sea, tiene que quedar súper claro qué fue lo que calcularon, qué fue lo que pusieron. Va que va, entonces porfa hagan las correcciones y como dice Rodrigo, me las mandan del 4 al 5 para nada más centrarme en en esas. Va que va, Ok, Sí. sí. ok, va que va. ¿Dudas, preguntas? Nos veríamos la siguiente semana. Y si pueden, yo podría el lunes a la misma hora, bueno, las 3:30, de 3:30 más 5. O podría no, el viernes no puedo, porque tengo clase. Ajá, sí podría el lunes, o sea, los puedo ver el lunes o si no hasta el miércoles, cuando ustedes me digan. Sí, pues lo platicamos y Platican y me dicen, ajá, si los puedo ver cualquiera de estos 2 días o los 2 días si es necesario. ¿Va que va? vale. Va que va. Entonces cuídense, cualquier cosa pues me escriben, ya saben. Sí, igual Ya, con ya, esta ya, sesión me quedó más sí, claro algunas duditas que tuve. sí, o sea, ahorita el punto es que les quede muy claro porque pues no puede haber como, o sea, aunque ya lo hayamos visto, pues a lo mejor se les olvidó o no les quedó tan claro la primera vez que lo vimos, no importa. Entonces, pero anoten esas cosas puntuales para irnos sobre todo en esas partes. Y pues ya para que les digo, la tengan pulida y pues ya se la lleven a Barca. ¿Ok? Sí, Bien, Vale, perfecto. pues Jair, sí. va que va. Cuídense. Hasta luego, buena tarde, gracias. Vale, Jair, Igual, gracias. Jair, Bye. Bye. gracias.